imagino que con unas grandes presiones. Gobiernos corruptos, gente que ha llegado a abuso de autoridad. ¿Hay miedo en algún momento? Realmente sí existe un trabajo en conjunto entre ambos, ¿no? Se les acabó la fiesta. Su trabajo habla por sí solo. Si a usted le gustaría continuar. ¿O necesitábamos nosotros un poco más de apoyo? Vimos señalamientos de diputados. ¿Por qué le pregunto esto? O la falta de presupuesto no llega hasta esas instancias. El país se ve envuelto en grandes problemas. Hay jóvenes que salen de la universidad que no tienen trabajo. Lo que queremos es tener a los responsables aquí. Y que los guatemaltecos tengamos respuestas a nuestras preguntas. Soy Luis Enrique Cruz Veneno y esto es El Cuarto Poder. Cuarto Poder. Muy buenas tardes a todos, es viernes, espero que se comporten, espero que realmente el fin de semana les sirva para recargar energías. Yo siempre he creído que no importando qué día sea, uno le tiene que poner todo el ánimo, toda la energía. Uno empieza un buen día el lunes y uno termina la semana, si es que usted termina la semana el viernes, uno tiene que terminar de buena manera. Creo que en la radio no hay día importante, no hay día que no sea importante, creo que sería la palabra. Hoy les quiero presentar a alguien que tiene muchísima experiencia, que ha estado en términos, digamos, importantes del país, una gran columnista, fundadora de Gexport, con una gran visión económica sobre el país. Es más, me declaro que leo sus columnas constantemente, pero se los presento a todos ustedes. La licenciada Fanny Estrada. Licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo sé que es viernes y cuesta a veces llegar a los lugares como nos costó o me costó a mí, porque dicen que si no hay nada más maleducado que el invitado llegue primero que uno a su programa, y me acaba de pasar a mí. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros. No, es un verdadero gusto no solo estar contigo, que también eres toda una figura nacional. Muchas gracias. Y además joven, de la generación de, gracias a Dios, de la mayoría de nuestra población. No, pero es un gusto porque a través de programas como este, y seguramente tienes muchísima audiencia, y me imagino que en particular de las famosas generaciones X, ojalá, Y, millennials, sí. Tiene uno la oportunidad de trasladar mensajes que son importantes, especialmente en el campo económico, que a final de cuentas la economía es lo que mueve a un país, ¿verdad? Totalmente. Yo le digo que he leído sus columnas y claro, en los medios de comunicación hay columnas de columnas, y lo importante que hay que señalar y dividir es que en las columnas sí quien las está escribiendo puede versar su opinión sobre lo que ve, claro, en el futuro, el presente, la coyuntura, lejos de lo que pudiera hacer algún comunicador, reportero, periodista desde una plataforma de noticias, porque nosotros estábamos acostumbrados que las noticias deberían de haber sido aquel momento donde el periodista o quien está dirigiendo la noticia en ese momento lo único que hace es expresar lo que se vivió, más no versar opinión, que eso se ha ido perdiendo. ¿Por qué es complicado eso? Porque algunos periodistas, algunos comunicadores, y no lo digo con falta de respeto, a veces tendemos a opinar de cosas que no conocemos a su totalidad. Y ahora que hay muchísima energía, adrenalina, y que si ya de por sí los guatemaltecos, yo lo decía por molestar, somos doctores, somos veterinarios, somos ginecólogos, somos cocineros, diseñadores, todos somos dos, ¿eh? Y cuando sábelo todo, y cuando nos sentamos a la mesa, fíjate papá que me siento mal, y él me dice a mí, mira vos, la receta es esto, porque esto es lo que te duele y tal, y cuando iba a la farmacia, resulta que era antibiótico. ¿A qué voy con esto? Y meto el tema de la farmacia, licenciada. Yo decía que el término económico para el guatemalteco, que hoy está envuelto en esas noticias que a algunos les agrada porque ya es como el tiburón que sienten el olorcito a sangre y media vez no les pase a ellos, buscan a ver a quién le mete la mordida. Creo que la economía en el país, para el ciudadano que no la entiende, pero que de todos modos convive con ella, es como aquella gripe que uno no se trata. Ayer lo mencionaba, como aquella gripe, fíjate que me arde la garganta. Mira, tomate agua con miel o jengibre o algo, eso es lo que decían las abuelas. Pasan las semanas, fíjate que ya me sentí un poquito mejor. Pero después de 2 semanas resulta que esa gripe se empeoró, me da neumonía y puedo incluso parar en el hospital. Sus columnas, aunque no lo dicen tal como yo lo estoy diciendo, sí plantea la necesidad y la prevención de cuidado con lo que está sucediendo y estamos provocando. ¿Cuál es su visión sobre lo que hoy se está dando en el país y que económicamente tal vez no lo sentimos ahorita, pero que ya se empiezan a dar algunos elementos de esos que pueden complicarnos? Bueno, mira, tal vez siguiendo la línea de pensamiento que estás trasladando, tal vez lo primero que tendría que decir es lo que mencionaste, que a veces las personas estamos más atentos a aquellas cosas que conmocionan, que como tú lo dijiste, cuando el tiburón siente sangre, pero al final de cuentas hay una
una gran cantidad de población que a veces no tiene la posibilidad de expresarse. Y es aquella población que realmente su vida la desarrolla alrededor de un empleo, del cual recibe sus ingresos, pero que por el lugar donde está no le permite tener una incidencia en las grandes decisiones políticas o jurídicas o incluso económicas. Entonces la gente está a veces como, y que es mucha, me imagino yo, de tu parte de su audiencia, más preocupada, digamos, por estudiar, si es en el caso de los jóvenes, o por cumplir con las responsabilidades que tiene en su trabajo, o si es un padre o madre de familia, por llevar las responsabilidades del trabajo conjuntamente con la familia. Y por eso es que a veces el enfoque hacia la economía, creo yo, que se queda como en un segundo lugar. Entonces, esos temas que causan conmoción, o con la palabra tan usada últimamente, que causan los tsunamis, Claro. Ese le pone más atención. Pero realmente, al final de cuentas, es el tema y el funcionamiento de la actividad económica que genera que las personas podamos tener una oportunidad de donde recibir nuestros ingresos, o en otra palabra decirlo, nuestros salarios, si es a través de un empleo, o los ingresos si es a través de una tienda de barrio, o sea, una pequeña ferretería, o de una ferretería más grande, o de una gran empresa, o una gran tienda de departamentos que generan muchísimos empleos. Entonces, esa parte creo yo que, como bien mencionabas, a veces no se le pone mucha atención, y la economía de un país tiene que ser sana, tiene que ser próspera, porque tiene que ser creciente además, especialmente en un país como Guatemala, donde aquí la cantidad de población cada vez es creciente. Estamos con 17 millones de habitantes, ya estamos anunciados que para los años 2023 podemos estar siendo realmente casi que 23 millones de habitantes. Y además es muy claro, y eso sí es una cosa que constantemente se menciona, y es que pues hoy más de 200,000 jóvenes al año llegan a 18 años, a una edad donde pues unos irán a estudiar, otros a estudiar y trabajar, y otros necesariamente tienen solo que irse a trabajar. Y luego, y no solo es los 200,000 jóvenes que cumplieron años en el 2016, sino que los que cumplieron en el 2015, y los que los cumplieron en el 2014, y los que los cumplieron en el 2013, y va sumando 200,000 personas que van entrando a juventud o edad adulta. Y luego uno se pregunta, ¿de qué van a vivir estas personas? Si llegan a los 23 años o 24 o los 27, lo que sea, y tienen una familia, ¿con qué van a sostener esta familia si no tienen ingresos? Entonces, lo importante es que la actividad productiva, la actividad económica esté floreciente y creciente para que se vayan generando esas oportunidades de trabajo. Y es claro que en Guatemala no se generan. Ahora incluso se ha acuñado ese término de los ninis, que son los que ni trabajan ni estudian. Entonces, y que en las condiciones en las que estamos también no vemos un horizonte abierto ahí a va generar. Tu pregunta, ¿verdad? Ahí es donde iba tu pregunta. Que realmente el año 2016 no nos está apuntando muy bien, y eso ya se viene marcando desde el año pasado. En mi caso en particular, yo he trabajado toda mi vida, más de 40 años, en el desarrollo de la actividad exportadora en el país. De hecho, la HEXPORT, la Asociación de Exportadores a la que yo pertenezco, tiene una misión muy clara desde que la institución nació, que es hacer de Guatemala un país exportador. Y cualquiera diría, ¿por qué un país exportador? O sea, ¿qué misión es esa que lo que pretende es convertir al país en eso? Pero la verdad es que ahí hay mucha profundidad, porque lo que pasa es que Guatemala es un país pequeño, y si uno tiene la simple curiosidad de ver un mapa del mundo y ubicar a Guatemala, nos vemos que somos una pequeña cosa en el centro del continente americano. A pesar de que somos pequeños, pero tenemos una cantidad de población que crece con una de las tasas de crecimiento mundial más altas que existen. Entonces, un país pequeño obviamente tiene dentro de sí una economía pequeña y una población abundante que, si nosotros calculamos los 17 millones de habitantes, deberían de existir en Guatemala por lo menos 6.7, serían más o menos 8.5 millones
de personas con un trabajo formal. Y solamente tenemos 1.2 millones de personas, 1.3, porque los últimos datos del ICS hablan de 1.3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente 1.3 de personas tienen un trabajo con todas sus prestaciones, su aguinaldo, sus vacaciones, su bono 14, su indemnización en el momento del retiro, y están en el ICS. ¿Y qué pasa con el otro 5 millones, 6 millones de personas que hacen falta? Pues unos están en el autoempleo o en la economía informal, y otros pues viendo lo que hacen, lavando carros, sacando jugos en las esquinas, vendiendo peines en las calles, jalando carretas en la terminal, o decir... tratando de salir adelante. Tratando de salir adelante y de llevar a su casa el día a día. Y realmente la responsabilidad de los líderes de un país es mejorar la calidad de vida de las personas, que las personas tengan al menos un salario mínimo y al menos sus prestaciones sociales. Y eso quiere decir un trabajo formal, pero solo tenemos 1.3 millones, o sea que el reto que tiene este país es muy... Entonces ahí te lo hilo, ¿por qué son tan importantes las exportaciones? Porque resulta, supongamos que somos un país bonante, con un liderazgo de país que genera esas oportunidades de empleo, y logramos ocupar los 7.5 millones de guatemaltecos que deberían estar trabajando. Si nos ponemos a pensar, solo imaginemos por un momento, ¿qué va a salir de las manos o del talento de 7.5 millones de personas? Significa son toneladas, montañas de productos o de prestación de servicios, porque uno se puede ocupar con prestar un servicio como ser un piloto o vender seguros o servicios financieros o servicios, o tener un salón de belleza, o tener una barbería, en fin, o servicios médicos, o te puedes ocupar en una fábrica o en la agricultura, haciendo cosas, produciendo juguetes, bueno, lo que sea. Esos millones, ya al tener 7 millones de personas haciendo esas cosas, sale muchísimo producto. Ese producto jamás puede ser colocado en el mercado interno. Un país pequeño como nosotros estamos obligados a tener que sacar esos grandes volúmenes de producción, al tener empleos generados, a los mercados grandes, donde en los mercados grandes somos insignificantes. Guatemala en el comercio mundial representa el 0.0018% del comercio mundial, o sea que no llegamos ni a uno, ni a la mitad de uno, sino al 0.18. Vamos a hacer un corte, porque me lo piden aquí la producción. Y al regresar continuamos con estos elementos que usted nos está contando, la informalidad, la falta de trabajo formal, las cuestiones políticas que hoy afectan al país, que todos hablan de que la empresa es mala, aunque no entendemos que grandes o pequeños, y si estamos creando algo somos empresarios, y la ridícula idea que lo he mencionado aquí, que si yo no soy empresario soy un empleado. Y soy empleado, pues mi salario me lo está pagando un empresario, pero de todos modos critico al empresario, y si no soy ideal. Aquí nos metimos en un rollo que nadie entiende, pero que sí le gusta hablar. Vamos al corte y regresamos. Ya regresamos con El Cuarto Poder en Mega 107.7. Estamos de vuelta en El Cuarto Poder y hoy nos acompaña Fanny Estrada, fundadora de Agexport, y hablábamos sobre realmente aquellos síntomas que el guatemalteco muchísimas veces habla del diente al labio, porque ni modo, ¿verdad? Le gustó el episodio guatemalteco del viernes, del jueves, del miércoles, y entonces se engatusa, le encanta con un café leer las noticias y no sabe que el día de mañana los resultados puede ser que esa noticia que celebró, y no estoy diciendo ni de culpable ni defendir, no, solo le estoy diciendo, esa noticia seguramente el día de mañana puede repercutir en sus vidas. Porque parte de lo que usted decía, y le cito su artículo, decía las salidas silenciosas. Y leo textualmente: como en las épocas del circo romano, el pueblo pide sangre y solo basta escuchar los programas en algunas radios para escuchar esa voz gritando: castiguen a las empresas, pónganles obstáculos, háganles la vida imposible, desespérenlas hasta que desaparezcan. No solo su artículo, sino además otros artículos hablan, uno de las zonas francas, que Guatemala decidió simplemente ya no tenerlas. Y lo más curioso, licenciada, el tema de que ahora Guatemala no convoca a otros países con el propósito de hablar de exportaciones, de los productos de los cuales somos buenos, sino que el país se está volviendo una sede para gobiernos de otros países para ver qué empresas se van con ellos, porque ellos saben
que aquí el empresario, uno, tiene miedo, no quiere invertir, no quiere hacer sus ampliaciones, y el otro país que los busque puede generar empleo, puede generar riqueza y puede posicionar a su gente también con trabajo. Es tan difícil entender esto, licenciada, porque le digo, y perdón, yo le decía al licenciado Hugo Maúl la vez pasada, que el tema no es que no se combata la corrupción, eso hay que darle. Claro, pero ¿dónde está el hecho de combatir la corrupción y tener sensatez de que el país, si no se le protege, también puede tener grandes problemas? Proteger no es proteger a ningún individuo, solo es que seamos sensatos en las decisiones que tomamos. ¿Tan difícil es entender esto, licenciada? Realmente uno no lo comprende, y digamos especialmente, como te decía en mi caso, que toda mi vida la he desarrollado junto con ese grupo de empresarios que nos hemos encargado realmente de atraer empresas al país. Y no solo eso, sino que hemos hecho un tremendo esfuerzo por crear empresas en el país, especialmente medianas y pequeñas. El 67% de lo que Guatemala exporta viene del área rural. Entonces tenemos miles y miles y miles de productores y de empleos generados a través de estas actividades. Y realmente cuando yo creo que lo que pasó es que con este tema de que hay que aumentar la recaudación, en lo que cual todos estamos de acuerdo, que hay que aumentar la recaudación y que hay que poner a pagar impuestos a quien no lo pagan, porque ciertamente se puede comprobar que hay una gran cantidad de actividades económicas que por estar en la informalidad no lo pagan. Y con todos los escándalos que han venido alrededor de la corrupción y los temas de impunidad en el país, creo yo que por estar enfocados en eso, que a veces es donde vienen estos gritos de la población, enfocar ese tema, se olvida que las empresas son las que generan empleo. Y se toman, el problema que tenemos ahorita específicamente es con las zonas francas. Las zonas francas son unas áreas cerradas donde empresas se colocan ahí, algunas pueden ser nacionales, otras pueden ser extranjeras, pero hacen su inversión ahí, y lo que ellos hacen es que utilizan a Guatemala. Guatemala tiene una gran ventaja, que es que está por la posición geográfica que tenemos tan cerca de México y tantos de Estados Unidos. Las empresas grandes lo que hacen es que dicen, tomamos a Guatemala como nuestro centro de distribución. Entonces se trae el producto, se coloca dentro de una zona franca, se generan ahí empleos, se generan procesamientos, se adicionan cosas a los productos, se procesan, a veces no, a veces solo se empacan, se reempacan, y luego se envía a Guatemala una parte, y al llegar a Guatemala se pagan todos sus impuestos. Y se reenvía el resto al resto de países. Por supuesto que si yo eso envío al resto de países, ahí no pagas los impuestos, porque los impuestos van a ser pagados cuando llegue al otro país. Entonces, lo que ocurrió con la ley es que estas empresas que estaban ahí, la ley esta que salió ahorita en marzo del 2016, dice que se tienen que salir, que las actividades que se realizaban ahí quedaron prohibidas. Ahí habían ya 17 actividades que estaban prohibidas, pero agregaron 25 más. Por ejemplo, había una fábrica de cosméticos, por decirte, de origen alemán, otra de maquinaria también de origen alemán. Estos cosméticos, al venderse en Guatemala, pagaban sus impuestos. Al exportarse, no los pagaban, porque los van a pagar a donde van a su destino. La ley que salió en el Congreso dice que esa actividad queda prohibida. Entonces, esta empresa de cosméticos, esta empresa de maquinaria, esta empresa de productos prácticos, esta empresa de muebles, tiene que salirse, tiene que cerrar, tiene que salirse de ahí, porque ya la ley dice que está prohibida su actividad. Y más grave aún, esas empresas en un inicio tenían una exoneración de impuestos sobre la renta, pero algunas de estas empresas se les había vencido desde el 2010, desde el 2011, están pagando todos sus impuestos en Guatemala. Y ahí la SAT puede dar fe de que captaba más de 1,000 millones de quetzales en impuestos pagados por estas empresas. Pero ahora la ley salió y dice, está prohibido que estén ahí. Entonces, al estar prohibida la actividad, yo tengo que cerrar. Entonces o cierro y ¿qué hago? ¿Y qué hago? O me traslado a Guatemala, al territorio, porque donde queda prohibido es ahí, o me voy a otro país. Y claro, los otros países, al enterarse que en Guatemala se prohibieron estas actividades económicas que estaban instaladas en esos parques, han desatado una actividad promocional, pero importantísima.
Honduras hizo toda una campaña para llevársela. Nicaragua ha tenido funcionarios públicos promocionando sus parques aquí. República Dominicana, no digamos, la citó aquí en el Camino Real para invitarlas a ir. El domingo de esta semana vinieron funcionarios de República Dominicana a estarse aquí 2 semanas para darle ya seguimiento a estas empresas. Una empresa de paneles solares que estaba en una inversión española que estaba por instalarse, ya se trasladó a República Dominicana. Esta de productos farmacéuticos ya se trasladó a Panamá. Al día de hoy han salido 33 empresas del país. Hay una zona franca que está aquí en el Naranjo, que ya está funcionando como al 50% de su capacidad, porque las empresas ya se fueron. Ahora, el tema ahorita, en el día de hoy, es que el proceso de salida de una empresa no es de un día para otro. Para empezar, la empresa tiene 2 meses de plazo para notificarle al Ministerio de Economía que se va a ir. Y le dan también 2 meses para terminar con sus inventarios. O sea, quiere decir que si tenía producto, que si tenía materia prima, que si tenía maquinaria, tiene que dejar los inventarios en cero. Y eso toma tiempo. Entonces ahorita las empresas que están ahí lo que están haciendo es dejando sus inventarios en cero. Y de ahí tienen que entrar al proceso de notificación. Y luego la SAT les da 30 días más para cerrar, como cuando va a cerrar cualquier empresa, que tiene que quedar bien cerrada, por un lado. Pero por otro lado, hay que despedir a los trabajadores conforme la legislación laboral. Que es ahí donde le empieza a afectar al guatemalteco, claro, ¿no? Ahí hay que pagarle sus prestaciones, hay que pagarle su indemnización, hay que calcularle su Pero se acabó el trabajo. Ahí se terminó. Hay algunas que ya han estado sacando la gente por partes. Digamos, por ejemplo, este parque que está en Amatitlán, ellos ya habían, digamos, ahí habían empresas de procesamiento de algunos vehículos también, o redistribución de productos. Por eso es que las zonas francas, hay más de 3.500 francas en el mundo. Es que esa es una cosa que incluso en la época moderna que vivimos ahora, donde digamos que se llama globalización, pues donde se cruzan los productos de un lado para otro, las zonas francas son uno de los instrumentos más utilizados por los países y lo que hacen es volverlas muy eficientes. Pero aquí lo que hicimos al sacar la ley fue decirle las actividades quedan prohibidas y al estar prohibidas, la ley te dice que no puedes estar ahí. Claro. O sea, te sacaron de tu casa. Cito otra parte de su artículo, que dice usted, probablemente estas personas que de alguna forma nunca han sido empresarios, aunque yo creo que hoy, y realmente lo digo, cualquier guatemalteco que sale de su casa, ya sea a vender manías, ¿sí?, a vender jugo de naranja, a estar como un chiclero, es un empresario. Otra cosa es si usted quiere comparar quién es el grande, quién es el mediano y quién es el pequeño. Pero el innovador, el que sale a buscar supervivencia porque no hay oportunidades de trabajo formales, es un empresario. Pero quienes hoy hablan de manera desmedida, incluso pueden ser, o podemos ser aquellos que somos empleados, pero que por el calor del asunto hablamos y señalamos sin darnos cuenta que al pegarle a ese empresario puede ser que el día de mañana yo ya no tenga este programa de radio y yo ya no tenga un ingreso y así los demás. Entonces usted ponía, probablemente estas personas ni siquiera se ponen a pensar que su vida y la de sus familiares dependen de un negocio que emprendieron o de un empleo de algún almacén, fábrica, oficina, construcción, medio de transporte, restaurante o gran empresa. Otras dependen de salarios que son pagados con los impuestos que pagamos, los que tienen ingresos por los empleos antes mencionados. También se están yendo empresas, es decir, yo vi hace unos meses que decía, el artículo decía, 125 empresas decidieron irse del país. Este mes me volvieron a decir que se van no sé cuántas empresas. Y la gente dice, es que fíjate vos que me contaron que parece ser que las empresas ya no están corriendo el riesgo en invertir, que sus ampliaciones ya no las quieren hacer, que están volteando a ver otros países para desarrollar sus negocios. Y eso es preocupante. Me gustaría, si usted nos puede contar, uno, ¿cuál cree usted que está provocando que los empresarios hoy volteen a ver otros países para poner sus estructuras, para crear riqueza, para desarrollar y dar oportunidades de trabajo en otro país que no es este? ¿Y cómo pudiera esto arreglarse? Vamos al corte y regresamos. El cuarto poder no calla. Expresa tu opinión y hazte escuchar al 2505-1277 y 2505-1227. Estamos de vuelta en el cuarto poder. Hoy nos acompaña la licenciada Fanny Estrada, fundadora de Gexport. Si ustedes no han leído sus artículos, sería bueno, o sus columnas, ahí están en los medios escritos. Ha escrito algunos, por eso es que yo la he invitado, porque quería que nos diera su opinión sobre lo que sucede. Lejos de las zonas francas, que yo realmente no tengo ni entiendo cuál fue el objetivo, la razón
bajo la cual versaron el cerrarlas, hacerlas prohibido. Realmente, o sea, yo hoy no lo logro entender. Más cuando lo que hicimos fue abrirle la puerta a otros países para que vengan a obtener esas empresas que ya estaban aquí generando empleo, pagando impuestos. Es ilógico, no hay sentido común en lo hecho. Que ojalá eso se pueda arreglar. Pero fuera de ello, lo que yo le planteaba es que lo que está sucediendo, independientemente de las zonas francas, es que las empresas están decidiendo irse. Y la gente cuando oye empresa dice, es que cree que es aquella gran fábrica donde hay 500 empleados. No, hombre, mire, va desde una franquicia de restaurantes, va desde cosas muy pequeñas, va incluso la decisión de guatemaltecos que bajo lo que vivimos hoy decide no empezar su negocio aquí, sino migrar a otro país y empezar su negocio allá. No digamos de las grandes ampliaciones de las empresas que hoy traen trabajo acá. Me hablaban de 125, me dijeron que este mes iban otras, que las proyecciones eran que para el siguiente mes iban otras. Es decir, como lo que hablábamos, esa enfermedad que yo la siento hasta que realmente estoy en el hospital con neumonía. Correcto. ¿Por qué cree usted que está sucediendo esto? ¿Será certeza jurídica, falta de seguridad jurídica, falta de dirigencia política? ¿Y cómo, si es que usted nos puede dar su opinión en ese caso, se pudiera solucionar este síntoma donde todos están yendo y cuando sintamos, pues todos no tenemos trabajo, ¿ah? Mira, hay una cosa que es muy sencilla, digamos en economía simple. Hay una cosa que se llama el clima de negocios. El clima de negocios es donde el empresario, donde la inversión se siente bien acogida, se siente bien recibida, se ve que las autoridades, las instituciones, los mismos colegas empresarios se ponen contentos de ver que llegan y que se abren empresas, que se abren actividades económicas y la gente siente esa acogida. Pero que la razón por las que se van es porque la gente empieza a sentir esa hostilidad. El empresario es mal visto. El empresario es ese que hay que condenar y todo el mundo cuando oyen que le pasó algo a una empresa, hay muchísima gente y uno lo lee en las redes sociales que qué bueno que le pasó eso a la empresa, al empresario. Y no se da cuenta que hay 100 personas que estaban trabajando en esa empresa que se van a ir a la calle a buscar trabajo y que no van a tener con qué pagar el colegio, no van a tener que pagar las medicinas, no van a tener con qué llevar alimentación o alquiler, a pagar el alquiler de su casa. Mire, yo me he dado cuenta de gente que trabaja en empresas y que dice, ojalá le peguen a esta, donde trabajan. Ajá. Y digo, yo te vas a quedar sin trabajo. Entonces, sí, pero es que, o sea, realmente... Yo no sé, yo creo que tal vez ahí se necesita un estudio sociológico, antropológico más serio, para determinar por qué es ese odio al empresario. Y luego es que la gente piensa que el empresario, pues yo de mi experiencia personal conozco gente que empezó de empleado, digamos, en algún lugar y cómo poco a poco con sus ahorros, con pequeños préstamos o juntando dinero en la familia, empezaron a hacer una pequeña inversión y trabajando, sudando la camiseta día a día, se llegaron a volver hoy empresarios que tienen 100, 200, 300 y por eso hay que condenarlo. Por eso, por ser empresario y tener 200 empleados, ese es malo. Entonces, yo siento que entonces la razón es porque ya el ambiente se vuelve inhóspito realmente. Entonces lo más grave que creo yo que nos está pasando es que la salida de inversiones o el no invertir más en Guatemala se está haciendo de una forma callada, porque nadie quiere saber. De hecho a nosotros nadie nos da ni autorización para dar nombres de quiénes son los que están ya en planes de salir. Los que ya salieron y los que están armando las maletas. Porque lo hacen en forma muy callada, cumplen con todas sus obligaciones, están siguiendo los procesos de 2 meses que hay que notificar, los otros 2 meses que les va a dar para terminar con sus inventarios, el mes donde la SAT tiene ya que revisar para que queden debidamente cerrados, el Ministerio de Trabajo tendrá que hacer su labor para dar que digamos que los empleados salieron con todos los pagos que había que hacerles. Eso es calladito. Eso nadie lo grita, eso nadie lo quiere gritar. Tal vez lo único que lo grita son los que hemos trabajado por traer esas empresas al país y que, como dice mi colega dominicana, me dice, yo me mato por un solo empleo, porque con un solo empleo que yo genere estoy sacando adelante una familia. No digamos si estoy hablando de 100, de 200 o de miles, que puede ser el caso. Entonces ese es un movimiento calladito. Y yo realmente, digamos, tengo que decirte con toda honestidad que estoy muy preocupada porque
Yo he visto a lo largo de muchísimos años surgir pequeñas empresitas, crecer, desarrollarse, empresas grandes, y luego ver cómo las he visto, cómo empiezan a crecer. Ahora hacen una inversión más, cultivan un área adicional, invierten en sistemas de riego, unen a más grupos de productores. Ahora, yo recuerdo perfectamente cuando empezamos solo en el área de Chimaltenango y Zacatepeques, y la felicidad que nosotros sentimos cuando nos llegaban a contar, mira, ahora ya vamos al Quiché, ya no estamos en Huehuetenango, nos fuimos a Alta Verapaz, ahora tenemos cosas en el Petén. Entonces tú ves cómo lo va a ver crecer y crecer y crecer. Pero ahora los comentarios que se escuchan es que, mira, estoy creciendo en México, estoy creciendo en Nicaragua, yo ya me fui a Perú, yo ya estoy en Uruguay, estoy en Bolivia. El otro día que contaba yo ahí, que hablaba con mis colegas, me decían, mira, aquí andan tus empresarios, me decían, mira, me lo encontré en Bolivia. Qué triste. A fulano de tal, que yo conozco perfectamente, que ha sido. Entonces, ahí, de verdad, eso hay que ponerle atención. ¿Se puede solucionar? Yo creo que sí se puede solucionar, porque mira, yo sí creo que un país, hay 3 grandes áreas que las tiene que atender, definitivamente, y cada quien a su trabajo. Indudablemente el tema de la recaudación hay que atenderlo, todos reconocemos que el país tiene baja recaudación y que hay una cantidad de personas o de actividades que no pagan, entonces hay que hacer un gran trabajo en esa parte. Luego está todo el tema de la impunidad, que la impunidad realmente es una cosa grave, porque los corruptos son corruptos, porque no se les castiga, los asesinos son asesinos, porque no se les castiga. Todo el que comete delitos, el problema de tatas existe y sigue porque aquí no pasaba nada. Todos sabemos que aquí el 2% de los casos ahí apenas llegaban a... Entonces, el país sí tiene que atender el tema de la impunidad, que es la base de todo. Tiene que atender el área social, sin duda, el tema de educación, el tema de salud, es que ¿quién puede estar en contra de eso? Esos temas hay que atenderlos. Pero lo que mueve la captación de ingresos y el crecimiento mismo de los ingresos que puede recibir un gobierno es la actividad económica. Entonces, la actividad social, la actividad relacionada con la justicia y la actividad económica son igualmente importantes. Porque ¿de qué te sirve un país donde, como algunos países que uno encuentra, donde no pasa nada, los niveles de criminalidad son muy bajos, los niveles de corrupción son muy bajos, pero si no tenés actividad económica, ¿de dónde va a sostener el Estado el pago de hospitales, el pago de medicina? Eso se obtiene de los impuestos. ¿Y los impuestos de dónde salen? Si el que genera empleos, de gente que paga impuestos, que son los empresarios, es la actividad económica. Pero aquí está mal visto, es lo que te decía. Entonces la gente, al final, hay demasiados países tan ansiosos de recibir capital, y además con esto más, porque el empresario guatemalteco, y yo sé que la gente no los reconoce, pero yo que los conozco, que he vivido con ellos toda mi vida, la calidad del empresario guatemalteco es apreciadísima en cualquier parte del mundo, porque donde llega, el guatemalteco es muy trabajador. Entonces, donde llegan, es gente que toma decisiones, van para adelante. Por eso es que Guatemala, en los índices mundiales, está calificado como país número 1 en emprendimiento. Aquí la gente no se queda con los brazos cruzados, lo que te decía, si tú no tenés un trabajo, compras 10 peines, te vas a vender, y al día siguiente compras 20, te los vas a vender, y al día siguiente compras 30, y ya compras lapiceros, y compras llaveros. Aquí o se va la gente a lavar carros, o se va la gente aquí busca qué hacer. Tenemos un nivel de emprendedurismo. Entonces el empresario guatemalteco es altamente apreciado. Le tiran la alfombra roja donde vayan, que es lo que están haciendo los mexicanos, por ejemplo. Los mexicanos no publican que vienen, pero aquí vienen. Uno sabe, uno los ve, que están así. Que dice, mire, venga a poner su sede aquí. Bueno, ayer estábamos justamente en un evento que había en Quetzaltenango, yo estuve ayer en Quetzaltenango, un evento de competitividad en Quetzaltenango, y ahí estaban empresarios, estaban unas personas que promueven inversiones en Chiapas, y nos estaban explicando todo lo que ellos están haciendo para atraer a los empresarios guatemaltecos. Les tiran la alfombra roja, igual lo hace Nicaragua, que lo viene haciendo hace rato, y muchos guatemaltecos, y están
encantadísimos con los empresarios guatemaltecos. Los peruanos les han abierto las puertas, los bolivianos, como te explicaba, y los dominicanos, que esos dijeron, yo no lo voy a esperar aquí, yo me voy a Guatemala y yo lo voy a ir a trabajar allá. Porque los dominicanos son más abiertos y a mí hasta me llamó mi colega y me dijo, no quiero que te enteres por otro lado, te cuento que voy para allá a traerme tus empresarios. Pero los otros países no lo dicen así, uno no se entera, pero ahí está. Entonces, y que esto no es de defenderlos, ¿verdad? O sea, simplemente usted me está dando datos de que se están llevando la inversión para otro país. Porque mira, de que hay malos, hay malos, pero no podemos meter al mismo canasto a todos, pues. Si tú vives en un vecindario que te tratan mal, te ven mal, te critican por todo lo que haces, te dan palo por todo, y luego si te ven prosperar ya te empiezan a ver peor, ¿verdad? Entonces mejor que no te vas a complicar la vida, te vas a otro vecindario donde a lo mejor los que ya crecieron como tú ya te sientes un poco más cómodo ahí, ¿verdad? Entonces, digamos, y la gente, yo creo que al final como que se cansa, al final... Y pierden motivación, mira, ¿verdad? es que recibís tanto palo que, como dicen, al final tanto va en cántaro al agua que al fin se rompe. Pero claro, yo creo que eso, tal vez al comentarlo en programas aquí como en tuyo, lo importante yo creo que es que la gente reflexione sobre eso y que piensen cuántos parientes tienen que han emprendido pequeños negocios y que con muchísimo esfuerzo han logrado crecer y ahora tienen mejores ingresos y sus ingresos con eso han contratado más personas y estas personas a su vez, como en el caso por ejemplo que usamos nosotros en las exportaciones, es que hay productores que se incorporan a un grupo, a una empresa, pero luego estos productores se vuelven tan pilas y aprenden que ellos se sueltan, forman la suya y se rodean de otro grupo y de ahí la cadena así va, ¿verdad? Vamos a ir un corte, pero la dejo con algo. ¿Será que este es un tema que algunos no entienden, no quieren entender, no les importa? Puede ser una de esas opciones. Y si el caso fuera que ninguna de esas tres es, y que el tema es vamos a seguir como estamos, porque esto que estamos platicando cualquiera pudiera decir, es que ustedes están defendiendo. No estamos defendiendo, porque aquí el empresario corrupto que la pague. Lo que pasa es que no podemos meter en el mismo canasto a todos los empresarios, porque no son todos iguales. Y lo que sí es cierto es que, y no hemos entendido probablemente, es que los empresarios, de cierta manera, las consecuencias son indirectas porque le cae al ciudadano que trabaja para la misma empresa, que lleva comida por el trabajo que desempeña el empresario, por el tema de trabajo, por la condición de vida, por todo lo que ustedes quieran, que eso hoy no lo queremos ver, pero el día de mañana cuando le toca a esa empresa que todos quieren que le peguen, yo no estoy diciendo cuál es, ni tampoco, digo, el día de mañana que usted no tenga trabajo va a decir, ahora entiendo cómo era y qué era lo que me podía perjudicar, pero le decía, no entienden, no les interesa entender, y si ese fuera el caso, ¿qué es lo que se nos puede venir a los guatemaltecos económicamente si el tema así continúa? Vamos al corte y regresamos. Estamos de vuelta en el Cuarto Poder. Hoy nos acompaña la licenciada Fanny Estrada, fundadora de Gexport. Y yo le preguntaba a la licenciada, estos temas económicos que digamos no solo afectan a la empresa, sino afectan también a cualquier ciudadano que trabaja en ellas. Y con esto quiero aclarar a ustedes para que no saquen de contexto, no estoy defendiendo a nadie. A nadie estoy defendiendo. Solo lo único que estoy diciendo es, hay unos malos y no todos son malos. Eso es lo único que digo. En su familia puede haber uno que sea drogadicto y no por ese hijo drogadicto que tiene usted, digamos, en la colonia le van a decir la familia de drogadictos. No, su hijo tiene problemas y a ese hay que solventar y a ese hay que llevar a rehabilitación. Es decir, no podemos generalizar, que es lo que creo yo que está sucediendo en el país. Pero este término económico que pareciera ser primario, básico, ¿será que no lo entienden? ¿No les interesa entenderlo? Mira, yo creo que hay una buena dosis de no entendimiento. Hay una dosis de polarización, hay una dosis ideológica que también hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? De que hay movimientos que van todavía creyendo de que podemos volver a la época del comunismo cuando ya está más que probado que el muro de Berlín se cayó y que ese sistema se terminó, pues. Pero hay también, creo yo, y eso sí es desconocimiento, y es que el mundo avanza. Y el mundo de hoy no es el mundo de hace 30 años, de la época del conflicto interno. Hoy los movimientos económicos se han expandido por todo el mundo, las inversiones van y vienen por todos lados. Antes, si un guatemalteco quería invertir a México,
obligaban que el 50% de esa inversión tenía que ser de capital mexicano y que el guatemalteco solo podía tener la mitad de esa empresa. Hoy no, todas esas disposiciones han desaparecido porque el mundo está ansioso, incluso los países desarrollados. Mira la ley de Nueva York, vámonos a Nueva York, Estados Unidos. A Nueva York le interesaba generar una industria de tecnología, de computación, de robótica, de toda esa ciencia que se le llama la ciencia moderna de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces saca una ley para facilitar, para atraer de otros estados de Estados Unidos compitiendo dentro del propio Estados Unidos y traerse las universidades a las orillas, alrededor de Nueva York, y alrededor de las universidades atraer estas inversiones y montar un polo de desarrollo tecnológico. Y lo hace con todo propósito. Entonces, igual está haciendo México, bueno, igual lo está haciendo Honduras, igual lo hace El Salvador, igual lo hace Nicaragua, que Nicaragua fue catalogado como la mejor agencia de todo el continente americano para atraer inversiones. Es el país donde más han creído. En Nicaragua, las 10 marcas más famosas del mundo en elaboración de partes para carros, la Toyota, la Mercedes-Benz, todas las marcas de prestigio que se te ocurra, hay 10 plantas distribuidas en el interior de Nicaragua haciendo partes para esos vehículos. Los hacen en Nicaragua y de ahí los mandan a Europa, o los mandan a Estados Unidos, o los mandan a Brasil, donde se fabriquen esos. Entonces, el mundo hoy funciona de otra manera. No es que porque, digamos, comentábamos, por ejemplo, digamos, un productor de palma africana. No, ya ese no se puede ir de Guatemala, porque ¿cómo se va a ir? Pues no se va a ir, por supuesto, porque ¿cómo va a arrancar sus plantas y se las va a llevar? Pero sus expansiones no las va a hacer aquí. Ya no las van a hacer aquí. Los vegetales que han sido un ícono, porque mira, si algo nos tenemos que sentir orgullosos los guatemaltecos es de cómo logramos producir cosas nuevas, diferentes, que aquí los chapines nunca habíamos visto, algo como una endivia, por ejemplo, o como un ejote ese que mide como medio metro, ¿verdad? Todas esas cosas así de innovación de guatemaltecos que se van afuera y miran lo que están haciendo otros, vienen a Guatemala, centran esas producciones, capacitan a nuestros productores, que muchos de ellos no hablan ni español, y esa gente manda productos a Suiza, a Inglaterra todos los días, porque son de la más extraordinaria calidad del mundo. Sus ampliaciones ya no las están haciendo en Guatemala. Y quien se ve afectado es el productor también. Por supuesto, porque ahí lo que vas haciendo es un poco lo que te contaba. Empezamos a expandernos de Chimaltenango, Zacatepeques, de ahí subís a San Marcos, Totonicapán, Quiché, te vas para Alta Verapaz, en lo que son vegetales. Luego, en cultivos de clima caliente, te vas con los melones, endivias, ocras, o mangos, o la miel, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando empezás a sentir esa hostilidad, ese señalamiento de que crecer aquí es ya para que te señalen, las ampliaciones no las están haciendo aquí, calladito la boca. Y tal vez cuando nos vengamos a dar cuenta, porque si de por sí ya los niveles de desempleo, porque no hay oportunidades de trabajo, cuando ese montón de gente joven que de verdad no encuentren qué hacer, que ya se da, quizá va a ser un poco tarde. Pero eso es lo que yo me planteaba, porque no termino de entender, porque si el tema es que ya no migren más centroamericanos para los vecinos, que también tienen que proteger a su misma gente con oportunidades de trabajo, pero si tenemos estas cosas en el país, lo que va a provocar es menos oportunidades de trabajo, menos desarrollo, menos jóvenes con calidad de vida, que lo que van a buscar es salir del país. Es decir, yo no veo realmente por dónde va la cosa y a dónde podemos llegar. Esa es la pregunta. Si esto continuara así, ¿cuál sería el peor escenario o cuáles serían las consecuencias para el ciudadano común y corriente que hoy cree que esto no le afecta? Mira, es que para empezar es muy sencillo. Por ejemplo, si hablas de esas 33 empresas que ya se fueron, tal vez habría que irle a preguntar a la gente que estaba ahí, ¿verdad? Y estas otras que están tomándose este tiempo para hacer, hablando del caso de las zonas francas. Y no te voy a decir, mira, hay gente dentro del gobierno que está pensando cómo mejorar la infraestructura, porque al mejorar la infraestructura se puede mejorar la calidad económica, cómo mejorar la educación. Ahí tenés un tema que hay que hacer algo en este país, porque si nosotros tuviéramos más gente hablando inglés podemos generar más empleo y urge una política pública. Pero suena como contradictorio. Unos por un lado pensando en mejorar las condiciones en mejorar lo que se llama el clima de negocios, ¿verdad? Unos tenés un clima agradable
digamos, o tenés un clima del que salís huyendo, por ejemplo, si el clima es muy cálido, demasiado frío, salís huyendo. Tenés un clima agradable, ahí te quedas. Y hay gente que sí están pensando y sí están trabajando en eso, pero por un lado haciendo una cosa y por haciendo otra. En el caso específico de lo que está pasando con el tema de las zonas francas, también hay un gran error que a mí me gustaría aclarar aquí. Que el error que se cometió en la ley, que los está obligando a salir, estuvimos en el Congreso el día de hoy, por ejemplo, creen, y ahí sí es gente de escritorio, ya sí ellas son tecnóticas de escritorio, que creen que la gente lo que está pidiendo es no pagar impuestos, pero es que las empresas que corrieron de ahí son empresas que ya pagaban sus impuestos. Y el error que se cometió es un error en las operativo, porque fue lo que le dijeron, usted vivía en esta casa y ahí ha estado toda su vida y ahí desarrollaba todas sus actividades, ahora yo le prohíbo estar en esa casa. Y si quiere seguir haciendo sus actividades, váyase a otra. Pero ¿y cómo desmantelo yo maquinaria? Eso es complicado. Entonces, y encima, como en Guatemala los incentivos fueron eliminados, entonces viene otro país y me dice, véngase aquí. Y aquí le doy todo. Yo aquí le doy todo. ¿Ves? Entonces, una de las formas, uno lo ve muy simple, es un tema técnico, pero uno lo ve muy simple, que es cuestión de corregir. Pero como están esos que creen y que no profundizan y que tal vez no entienden muy bien, que creen que lo que estamos pidiendo es que los exoneren de impuestos. Y cuando tú les explicas que no, como que los oídos están cerrados. Porque hay paradigmas, hay como esos clichés que están en la cabeza de que como es empresario, a ese no hay que ayudar. No hay que darle ningún beneficio. Vamos a un corte. Al regresar, le pregunto a usted, ¿cuáles pudieran ser, digamos, pasos a seguir ahorita para recomponer lo que está sucediendo? ¿Cómo haríamos realmente para darle ese clima de negocios que hoy está completamente perdido? Yo decía, el miedo ha llegado al punto de que hoy tienen miedo hasta quienes no han hecho nada. El miedo ha llegado al punto donde incluso yo escuchaba a las señoras que venden en el mercado que tienen que pagar su pedazo de venta, que se dicen la una a la otra, paga porque si no va a venir sigue y Ministerio Público. Es decir, a ese punto, y yo se lo decía a la fiscal acá, ese punto llegó el miedo. Y ese miedo paraliza. Ese miedo que paraliza lo han utilizado en otros países, pues. Por supuesto, históricamente el miedo se ha utilizado con propósitos de ejecutar algunas acciones, ya sea de autoridades y demás, digamos, eso es obvio, pues. El punto es, si se paraliza por completo, ¿cuál pudieran ser las consecuencias para el país? Que hoy creo que ya estamos paralizados. Es decir, los bancos, hay préstamos, pero para pagar, digamos, el tema del tema de los impuestos. Pero no hay absolutamente nada. Vamos al corte comercial y regresamos. Estamos de vuelta en el Cuarto Poder y dice, cuando las entrevistas son importantes, son interesantes, se pasa rápido el tiempo. Así se pasa rápido la vida también. Hoy están pasando la vida de muchos guatemaltecos con mucho miedo, es lo que les decía yo. Con mucha pena, con mucha incertidumbre. Ya la incertidumbre ya no es solo legal, porque aquí el tema, la discusión siempre ha sido que aquí no hay certidumbre ni tampoco hay seguridad jurídica. Es decir, no lo hay. No lo hay, entonces es difícil ahora, como usted bien decía, no solo vienen otros países a llevarse a los empresarios de aquí, sino que los que están afuera, que quieren venir a invertir, no vienen. ¿Cómo? Es que es imposible. Con un tema de desorden político, no hay seguridad jurídica. Aquí un día es como cuando uno abre una Coca-Cola, ¿va? De 12 doble litros que uno abre, uno de repente se le sale el gas y se le explota todo el agua. Es decir, y así son los días aquí, uno ya no sabe ni para dónde pego la abrazada, pues, y agarro, pucha, que eso es jodido. Pero ¿a qué iba con esto? Realmente lo que preocupa es que estamos paralizados y no hay un avance. Y me voy con la frase de que sí es cierto, aquí hay personas que han hecho mal que hay que perseguirlos. Correcto. Pero toda la gente que hace bien también está paralizada y eso está provocando que el país se quede como en pausa. Y eso no es bueno, porque esa pausa va a provocar que después, dentro de mis gastos, yo empiezo a sacar a la gente. Entonces digo, yo mejor me quedo con lo que tengo, pago lo que tengo, pero empiezo a sacar gente porque yo ya no estoy recuperando lo que hace años recuperaba, o mis ganancias ya no son las mismas. Entonces me quedo de una manera conservadora, donde sé que si no me muevo mucho no va a haber ningún problema, mis ganancias no son mayores, pueden ser menores, y entonces yo empiezo a ver de dónde empiezo a minimizar mis gastos, y eso puede provocar muchísimo mayor cantidad de desempleo en el país. Ya no arriesgo en absolutamente nada, y eso significa un parálisis para el país completo. Esto pudiera, digamos, a grandes rasgos, ¿qué pudiera pasar?
al punto donde todos volteamos a ver y decirnos, puchica, hay que hacer algo porque se paró todo. Es que mira, lo que pasa es que el miedo paraliza. Entonces cuando a ti algo te asusta, inmediatamente te paraliza. Y la incertidumbre es lo peor para el capital, para el dinero. Porque el dinero a todos les ha costado hacerlo. Aunque si son ya viene de generaciones el dinero, a esos que lo iniciaron, porque uno aquí puedes ir a la historia de grandes empresas que son aquí, que tienen muchísimos años, tú tenés que estudiar la historia de cómo empezó esa gente. Que es muy común hoy decir, vino a Guatemala muchos inmigrantes con una mano delante y otra atrás, y empezaron a fuerza de trabajo a empezar a crecer y hacer, y eso pasó a las otras generaciones. Pero hay por lo que te decía, hay una gran cantidad de emprendedurismo en Guatemala que así empiezan, con cosas muy pequeñas, y luego tú ves que tienen una tiendita. A mí me encanta observar una funeraria que yo veo en un barrio al que yo tengo que pasar evitando el tráfico, y cómo primero no tenían ni carro fúnebre, solo tenían ahí un busito. Ya como al año ya había un carro fúnebre. 2 años más tarde ya eran 2. Ahora tienen el busito y 3, 4 y es en una callecita de un barrio por ahí. Entonces eso así crece la actividad empresarial. Y estoy observando eso porque paso por ahí todos los días. El día que ya no van a estar ahí, porque ya no caben ahí, se van a tener que mudar a otro lado. Entonces ya se van a volver probablemente alguna de las que nos va a ir a ver a nosotros, pues. Claro. ¿Ves? Bueno, van a velar. Entonces pero si la gente se siente segura que va avanzando, pero el miedo paraliza y el capital es miedoso. Si alguna cosa caracteriza el dinero es ser miedoso, porque a la gente le cuesta hacer lo que tú te has ganado, no lo vas a ir a invertir, a poner en un país donde no sabes qué está pasando. El nivel de incertidumbre es tan grande, la confianza se ha perdido. Entonces, eso realmente la sociedad, el país y los tomadores de decisiones tienen que analizar ese país. Y te digo, yo sé que hay gente que está pensando y que entiende estas cosas, pero como que la mano derecha no se está comunicando con la izquierda, ¿verdad? Y en el caso particular que estamos hablando, yo creo que sí, es una decisión que la tiene que tomar para arreglar esa situación y parar por lo menos la salida de ese sector de zonas francas. Y fíjate que se había ganado la distribución de Samsung para toda América Latina y se fue. Una empresa de farmacéuticos alemana, una de fábrica también ya se fue. Y las otras que están en proceso de salida. Y esa es una disposición que la puede arreglar el Congreso si entiende que el problema lo causó, yo diría que por desconocimiento, porque fue un problema incluso operativo. Pero como tienen tantos prejuicios, creen que es un tema impositivo. Y no lo es un tema operativo. Y podrían por lo menos tapar esa herida. Ahora, el resto de actividades que hemos estado hablando, yo sí creo que tiene que haber una reflexión muy seria de cómo se va a rectablecer la economía guatemalteca, y te voy a decir, porque es que el contexto mundial no está nada favorable tampoco. Digamos, las crisis que hay en el nivel, lo que pasó en Inglaterra con el tema del que se conoce como la salida, que se salieron ellos del bloque europeo, la economía norteamericana no está creciendo, ya las predicciones de lo que va a crecer económicamente el mundo ya se bajaron. Bueno, ahorita ya Guatemala, las autoridades cabal esta semana ajustaron ya las tasas de crecimiento hacia abajo. Y uno puede hablar en números y decir tasas de crecimiento y hablar a los europeos y los ingleses, pero lo que eso se resume en términos prácticos en menos empleo para la gente en Guatemala. Y menos empleo es menos ingresos, es más angustia para las familias, es más pobreza, y las esperanzas de generar más trabajo y sacar más gente de pobreza para que el Estado a la vez tenga más ingresos y pueda invertir más en salud y pueda invertir en mejores carreteras, que de eso sí se está hablando, pero eso hay que generarlo de los impuestos. ¿Y los impuestos de dónde vienen? Vienen de la actividad económica, del que tiene utilidades. Eso sí, estamos también de acuerdo, hay mucha gente que no paga y actividades que no pagan, y esas hay que ponerlas a pagar, porque si no la carga les cae pues a los asalariados que no se pueden escapar, y a las empresas formales que tampoco se pueden escapar, y hay una gran cantidad ahí, y ahí hay un gran trabajo que hay que hacer todavía. Licenciada Fanny Estrada, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Seguiremos sus columnas. Creo que si alguien conoce el término económico, de haber sido empresaria, y que realmente puede dar un conocimiento no solo intelectual, sino de las vivencias, de las prácticas, de su experiencia de trabajo, ha sido usted. Así que le agradezco mucho que nos haya contado realmente dónde puede estar el problema en el guatemalteco común y corriente, que trabaja todos los días para llevar comida a la casa, que hoy seguramente muchos no lo ven.
no lo sienten, es una tosecita, pero que el día de mañana eso se puede convertir en algo peor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y a tu audiencia por estar pendiente. Vamos a un corte, señores, ya regresamos.